Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, profe, y usted. Bien, aquí oscurito, viendo que como que el ángulo que tomé es un poco contrario a la luz. Vamos a ver si me reacoté. Bien, sean todas bienvenidas. Si hay algún varón que hable, porque los varones como que se quedan dormidos en los procesos. ¿Dónde están los caballeros? Bien, gracias por acompañarnos en esta noche. De lado, José Manuel Ortiz, psicólogo clínico, para compartir con ustedes esta conferencia, la psicometría en los procesos de evaluación psicológica. Realmente esta conferencia la impartimos porque a lo largo de nuestro ejercicio profesional, ya 22 años ejerciendo la psicología, hemos visto que alrededor del tema de las pruebas existen muchas interrogantes no respondidas en nuestros colegas que están ejerciendo y que al momento de hacer una evaluación muchas veces eh, presentan algunas dificultades para tomar decisiones. Porque evaluar no es simplemente aplicar pruebas, sino que implica tomar decisiones. Así que muy buenas noches a todas y de manera formal vamos a comenzar. Las personas que están escribiendo en el chat, buenas noches, bienvenidas. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto que vamos a estar hablando durante esta noche? Básicamente lo que pretendemos es que podamos valorar la importancia de la psicometría dentro del proceso de evaluación, pero entendiéndola como una disciplina de apoyo. O sea, que cuando pensemos en la psicometría, tengamos pendiente que ésta realmente representa una disciplina de apoyo a los procesos de evaluación. Pero psicometría no es sinónimo de evaluación en el sentido de que la evaluación no depende 100% de la psicometría. O sea que esta es una disciplina que sirve para apoyar algo que se hacía antes de que ella surgiera como tal. Sabemos que la psicología científica nace en 1879 en Alemania, y cuando surge la psicología como ciencia, no surge con la necesidad imperiosa de medir aspectos psicológicos, sino que surge y después de eso es que los profesionales de esta área ponen el interés en las medidas. Bien, entonces, algunos conceptos que iremos viendo a lo largo de este proceso. Primero, el concepto de evaluación. ¿En qué consiste? Bienvenida Gladys Batista. El concepto de evaluación en sentido amplio y en sentido general nos dice que esta básicamente representa un juicio. Y la evaluación es un juicio en tanto que lo que hace la persona que evalúa es que compara una cosa con otra con la finalidad de poder describir esa cosa. Y utilizo el término cosa en un sentido amplio, porque si bien evaluamos personas, también evaluamos situaciones, evaluamos contextos, entre otras. En el libro Lenguaje, Estructura y Cambio, los autores, Efran, Lukens y Lukens, establecen que cuando uno evalúa, realmente lo que está haciendo es
lo que está haciendo es estableciendo distinciones. Ellos le llaman distinciones. Y la distinción requiere una comparación. O sea que cada proceso de evaluación consiste ciertamente en un proceso de comparación. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es muy inteligente, estamos haciendo referencia a que esa persona tiene una capacidad de inteligencia por encima de otras personas. O sea, el muy inteligente quiere decir que ha habido un proceso de comparación. El término promedio quiere decir que hay un proceso de comparación. El término inteligencia baja es porque hay comparación. Lo mismo que si decimos que una persona es tímida, que una persona es sociable, lo que estamos haciendo es comparando. Entonces, por eso se dice que la evaluación es un juicio. En este caso, un juicio comparativo. Y la evaluación es un juicio que tiene como finalidad establecer el valor o la importancia o el significado de algo. O sea que cuando nosotros establecemos un juicio para decir que algo es bueno, esta persona tiene un nivel de inteligencia elevado, algo es bueno, esta persona tiene unas características de personalidad que se corresponden con el puesto o que le van a facilitar el aprendizaje o algo por el estilo, estamos realmente estableciendo ahí un valor, la importancia de eso que estamos midiendo, y eso se hace tomando en consideración un conjunto de criterios o normas. Nosotros decidimos a qué llamamos sociable, a qué llamamos reservado, a qué llamamos de algún otro modo. De hecho, por ejemplo, pruebas como el 16FP, desarrollada por Cattell, por ejemplo, se desarrollaron a partir de un análisis, un tipo de análisis estadístico, matemático, que implicaba la conjunción de miles de términos. Se dice que eran más de 1000 términos que existían para describir la personalidad cuando Cattell utilizó el análisis factorial para reducir esa cantidad de términos, alrededor de 1500 creo, a 16. O sea, él utilizó una operación matemática que buscó conjugar todo eso en una cantidad reducida de términos, pero básicamente lo que hacía era comparar. Entonces, el término de evaluación básicamente consiste en un juicio y la mayoría de nosotros hacemos juicios. Vemos a una persona vestida con saco y pensamos, esa persona debe ser inteligente. Eso es un juicio. Vemos a alguien con tatuaje y pensamos, ese tiene que ser un delincuente. O sea, no quiero decir que todo el mundo va a pensar eso, pero siempre que vemos a alguien con una característica que quizás no es tan común en torno a nuestras experiencias, emitimos un juicio de valor. Entonces, después que vemos el concepto de evaluación en sentido general, tenemos que pensar en el concepto de evaluación psicológica en sentido particular. Ya sabemos que evaluar es emitir un juicio a partir de una comparación que hacemos entre distintas cosas. Entonces, el proceso de evaluación psicológica, o más bien la evaluación psicológica, es concebida como un proceso, entendiendo que cuando se habla de proceso, estamos hablando de un conjunto de pasos, no de una acción concreta que se lleva a cabo en un momento. La evaluación implica un conjunto de pasos y muchas veces un conjunto de momentos. Por ejemplo, si una persona me llama porque quiere evaluar a su hijo por una situación determinada, está preocupada porque su hijo no está aprendiendo en la escuela, vamos a hacer por lo regular una entrevista inicial. A partir de esa entrevista, quizás yo verifique los cuadernos del alumno, es probable que también converse un poco con él para conocerle un poco y luego le voy a aplicar unas pruebas. El proceso de evaluación implica todo eso, no solamente la aplicación de las pruebas, porque la evaluación implica información que se obtiene por distintas vías y vamos a ver en un momento cuáles son esas vías. Entonces, la evaluación psicológica es un proceso a través del cual nosotros recogemos información, luego la analizamos y luego la interpretamos. Y esa información, como viene por diferentes vías, realmente tiende a ser bien amplia.
Una de las debilidades en los procesos de evaluación es que muchas veces, aunque recibimos toda la información, nos enfocamos en la que viene solamente por una vía, los test psicológicos, e ignoramos la información que recabamos por otros medios. Entonces, esos datos que recabamos para las evaluaciones tienden a ser cualitativos y tienden a ser cuantitativos. Información cualitativa, por ejemplo, la manera en que una persona se comporta durante la sesión. Información cualitativa, datos informales que las personas pueden darnos acerca de sus vidas. Información cuantitativa, la que recabamos por medio de un instrumento estandarizado. Esa información es cuantitativa porque se puede cuantificar. Y eso tiene la finalidad de adoptar las medidas que sean más pertinentes en relación a una persona o un conjunto de personas. Y cuando hablamos de medidas más pertinentes es que una vez que realizo una evaluación, esa evaluación me va a aportar unas informaciones para la toma de decisión. Por ejemplo, en el ámbito laboral suelen estar claros en que si una persona puntúa bajo en las pruebas de inteligencia, esa persona debe ser descartada para el puesto de trabajo que está aplicando si esa puntuación está por debajo de lo que se espera para ese puesto de trabajo. En eso están claros. Pero muchas veces en el ámbito clínico o en el ámbito escolar no se tiene muy claro qué se debe hacer cuando un niño, por ejemplo, un alumno puntúa por debajo de lo esperado en una prueba de inteligencia. Algunos profesores y algunos orientadores toman esta información para discriminar al niño. No siempre los centros educativos ajustan el programa académico, el programa de estudios, a las capacidades que el niño demuestra por medio de las pruebas. Entonces, la toma de decisiones debería basarse fundamentalmente en apoyar al individuo, no en discriminarlo. Lo mismo debe aplicar para las pruebas que evalúan personalidad, intereses u otras. O sea, debemos partir de la idea de que todos los seres humanos somos inteligentes en mayor o menor grado y que una persona que tiene un bajo nivel intelectual en un área probablemente tenga mejores habilidades en otra área. Entonces la toma de decisiones debe encaminarse justamente a descubrir cuál es esa área o cuáles son esas áreas en que la persona puede ser más habilidosa para conducir a la persona hacia esa dirección. Pero muchas veces lo que se hace es que se discrimina. Entonces los datos provenientes de las evaluaciones psicológicas realmente deben ser datos para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones debe ser dirigida a ayudar a la persona en el contexto de las necesidades que ésta pueda estar presentando. Entonces, y antes vamos a describir lo que es la psicometría, pero antes de eso ya vimos lo que es la evaluación psicológica, y aquí entonces tenemos que ver cuáles son los medios principales a través de los cuales nosotros obtenemos los datos para la realización de las evaluaciones psicológicas. Son tres, en síntesis, y de repente podría existir algún otro, no lo sé, pero los tres medios principales para obtener datos de evaluación son la observación, en primer término, la entrevista y los test o cuestionarios. Los test son los que nos dan paso a lo que llamamos evaluación psicométrica, porque podemos utilizar el término evaluación psicológica para referirnos a cualquier tipo de evaluación que tiene como propósito conocer la psique o el funcionamiento psicológico de un individuo, más no remitirse necesariamente a la psicometría, porque el concepto de psicometría tiene que ver con medida y no en toda evaluación medimos. Entonces, la evaluación, la observación es el primer medio. Todos nosotros observamos a diario, a menos que tengamos un tema de ceguera. Y si tuviésemos un problema de ceguera, entonces probablemente nos relacionaríamos con nuestro medio a partir de lo que escuchamos. Y a partir de eso vamos haciendo inferencias. Pero cuando usted sale a la calle, usted observa las personas, cómo caminan, cómo se sientan, cómo conversan, y a partir de eso que usted observa, usted comienza a hacer inferencias. Este es un proceso natural. De hecho, hasta los niños
deciden a qué adulto se le acercan y a qué adulto no se le acercan en función de las actitudes que perciben en ese adulto. O sea que la observación es un primer medio que nos permite formularnos una idea acerca de la otra persona. Pero cuando alguien llega a nuestro consultorio, lo primero que nosotros hacemos es justamente una observación de esa persona. La observación se puede hacer de manera consciente e intencional o se puede hacer de manera inconsciente y no intencional. En la mayoría de los casos la hacemos de manera inconsciente y no intencional. O sea, estamos ahí, recibimos a la persona, vimos cómo vino vestida, prestamos atención mínima a la manera en que la persona se expresó. Quizás le prestamos más atención al mensaje explícito, o sea, lo que dijo, que a la manera en que lo dijo, y tenemos algo de información. Pero no nos detenemos muchas veces a analizar esto. ¿Qué significa que esta persona haya llegado antes? ¿Qué significa que haya llegado tarde? ¿Qué significa el que la persona haya estado hablando en un tono elevado, en una velocidad más rápida de lo habitual o en un tono muy pausado? ¿Qué significa en el caso particular de esta persona eso? El hecho de que se siente muy cerca del evaluador o muy distante. Si vienen dos o más personas, la manera en que se sientan uno de otro, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Entonces, la observación como herramienta de recoger información o como medio de recoger información es ese primer acercamiento que nosotros tenemos para la evaluación psicológica. En otros contextos, he sabido usar, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de la entrevista, las fotografías de dos personas distintas para preguntarle a la gente lo que piensan de esas dos personas. De un lado tengo a Jorge Corsi, no sé si saben quién es, y de otro lado tengo a René Pérez Joublar. ¿Quién sabe quiénes son esos dos personajes? Jorge Corsi y René Pérez Joublar. ¿Saben o no saben? Si guardan silencio me están diciendo que no saben. No, no sé. No saben, ok. Sí, Jorge Corsi, ese caballero que está ahí en pantalla. ¿Qué les inspira a pensar ver un personaje así? Miren el rostro, la persona, aquí en traje. ¿Qué les parece? ¿Alguien puede dar una opinión? ¿Qué piensa al ver una persona así? Bueno, se le nota serenidad e inspirador. Ok, inspirador, sereno. Y este, Está ahí sonriente. Ah, se quitó la imagen. sí, ahora vamos a ver otro. Sí, estaba sonriente, este también sonríe. ¿Y ese qué les inspira? Como te decía ahorita, nosotros solemos mucho en juzgar por el físico, como tiene tatuaje, de una vez le vamos a juzgar a decir parece un tigre. Ok. El residente. Sí, ¿cuál es la idea? Que estos dos personajes que forman parte de nuestra historia actual, ¿verdad? De lo que es el mundo hoy día. Jorge Corsi, psicólogo argentino, pero que en el año en el 2008, apresado por dirigir una red de pedofilia a nivel internacional,
y René Pérez Joublar, que es el vocalista de lo que en un tiempo fue Calle 13 y luego se lanza como solista, El Residente, que tiene una manera o ha tenido una manera muy peculiar. Durante mucho tiempo salía sin camisa a los escenarios, una actitud muy desafiante, pero es una persona, un protestante que va en contra de la corrupción, en contra de los abusos, y eso es lo que lo lleva a tener esa manera tan particular, tan peculiar. Entonces, claro, uno ve a Jorge Corsi y si uno no conoce la noticia, uno dice, pero es una persona seria. Sí, eso es a partir de la observación. Esa observación que muchas veces hacemos por encima si no conocemos. Y a partir de la observación decimos, no, pero este tipo es un delincuente, si tampoco conocemos. Cuando es alguien que realmente lo que hace es que lucha por los derechos de su país, Puerto Rico. Entonces, la observación es el primer medio de acercamiento a los datos de evaluación. Luego tenemos la entrevista. Y cuando hablamos de entrevista, nos referimos a ese contacto que unos autores, Ya no sé. Eso estoy creciendo. ese contacto que unos autores definen como una relación interpersonal, no solamente como un diálogo, porque entienden que una entrevista realmente eh, es ese espacio en que entrevistado y entrevistador se reúnen con la finalidad de poder compartir ideas, actitudes, experiencias, entre otras. Entonces, por medio de la entrevista, que no es solamente preguntar, la entrevista incluye la observación, porque cuando preguntamos también observamos a la persona, pero también hacemos comentarios y vemos cómo la persona se sienta y evaluamos las distancias y evaluamos el tono de la voz y la velocidad con que se expresa. Entonces estamos evaluando y a partir de una entrevista nosotros podemos elaborar un informe de evaluación psicológica, un reporte acerca de la persona que hemos entrevistado. Y finalmente sí tenemos los test, que son un instrumento de sumo valor, pero un instrumento de apoyo. Por ejemplo, en el ejercicio clínico yo he aprendido a usar poco los instrumentos de medición porque entiendo que la entrevista me proporciona suficiente información como para poder ayudar a una persona en la mayoría de los casos de cambio, que necesitan cambiar algo en sus vidas. No digo que las pruebas no sean importantes, lo son, pero no en todos los casos será necesario aplicarlas. Entonces, ¿qué es la psicometría? Desde el comienzo decíamos que la psicometría realmente representa una disciplina de apoyo al ejercicio de la psicología. En este caso, se concibe como la disciplina que se encarga del conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en medir y cuantificar las variables psicológicas del psiquismo humano. O sea que la psicometría nace con el fin de poder establecer medidas sobre una serie de constructos. Inicialmente se pensó en la inteligencia porque se quería determinar quiénes eran los sujetos más aptos para ir a la guerra. Fíjense con qué fin es que se diseñan las primeras pruebas. La llamada prueba muy famosa, ay, se me fue el nombre ahora mismo, pero una de las primeras pruebas que se diseñó en Estados Unidos lo que buscaba era, bueno, el alfa y el beta buscaban era ante todo discriminar cuáles eran los soldados más capaces, más aptos para ir a la guerra. Luego es que surgen otro tipo de pruebas, aunque se dice que la psicometría surge en 1884. ¿Recuerdan que decía ahorita que la psicología científica nació en el 79, 1879? Fíjense, 5 años después es que surge la primera llamada prueba psicométrica, que en ese caso se trataba de una prueba, de unas pruebas sensoriomotrices
que se diseñaron para evaluar de manera específica agudeza visual, agudeza auditiva, energía muscular, tiempo de reacción. O sea que básicamente, aunque tenían la connotación de prueba psicológica, pero tenían una base más fisiológica, más física. Entonces, por eso se dice que estas pruebas se diseñaron en un laboratorio antropométrico. O sea, la antropometría es la ciencia encargada de la medición del cuerpo. Entonces, lo que hicieron fue intentar aprovechar esos conocimientos que se tenían de las medidas del cuerpo y que trataban de ver cómo algunas variables de la medida del cuerpo se relacionaban con algunos constructos psicológicos. A partir de ahí es que se diseñan esas primeras pruebas. 5 años después de haber surgido el primer laboratorio de psicología científica en Alemania, gracias a los trabajos de Ullmann. Sin embargo, ¿qué ha pasado desde 1879, que nace la psicología, y 1884, cuando nace la psicometría, con estas pruebas tan rudimentarias a nuestros tiempos, que ya nos encontramos en el año 2024, ¿verdad? A más de 100 años de haberse diseñado la primera prueba psicométrica. El contexto actual es el siguiente. Hoy día, nosotros disponemos de cientos de instrumentos. Si usted empieza a buscar, es difícil cuantificar cuántas pruebas específicamente existen hoy día en el mercado. Por ejemplo, TEA Ediciones, que es una de las principales empresas dedicadas al estudio y al diseño y publicación de instrumentos de medición, tiene cientos de pruebas disponibles en su plataforma. Pero también está Pearson Educación, que también diseña pruebas. Claro, algunas de las pruebas de TEA se cruzan con algunas de Pearson. Por ejemplo, en TEA tenemos la escala SENA, que es el sistema de evaluación de niños y adolescentes, y entonces en Pearson nos encontramos con el DP3, que cuando uno evalúa estos dos instrumentos, uno se da cuenta que es prácticamente lo mismo, pero de dos casas editoras distintas, le pusieron nombre diferente y cada una tiene su propio esquema, pero son pruebas similares incluso en los procesos de aplicación, corrección e interpretación. Pero la idea es que sí, que tenemos cientos de instrumentos. Entonces, hoy día tenemos un escenario en que se conjugan pruebas muy antiguas, por ejemplo, un test Bender diseñado por allá hace ya, ¿cuánto? Un poco más de 100 años que se diseñó el Bender. Me parece que a inicios de, no, más de 100 años no, perdonen, pero fue 1940 y tanto por ahí que se diseña el Bender. Me parece que tiene como unos 70 años aproximadamente. Estamos hablando de que en unos 70 años la tecnología ha avanzado muchísimo a el lenguaje en las diferentes sociedades y en los distintos idiomas se ha ido modificando, ha ido evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos. También se han logrado nuevos descubrimientos acerca del funcionamiento de la mente humana. Se han desarrollado nuevos estudios que permiten actualizar la base de información que se tiene acerca de la percepción, acerca del desarrollo infantil, que antes no se tenían cuando se diseñaron esas pruebas. Entonces, nos encontramos en un escenario, sobre todo aquí en República Dominicana, donde tenemos un conjunto de pruebas que fueron diseñadas hace 50, 60, 70 años y otro conjunto de pruebas que son más actualizadas, con la diferencia de que esas pruebas antiguas usted las consigue a un precio muy asequible, entiéndase menos de 500 pesos por un instrumento de medición psicológica, y las pruebas más actuales requieren una mayor inversión. Entiéndase que puede una prueba costar hasta 300,000 pesos. Por ejemplo, es el caso el A2, me parece que es. Sí, el A2. O sea que si bien
las pruebas más antiguas, hasta cierto punto, si hiciéramos un análisis bien detallado, pudiéramos encontrar que muchas de ellas ya deberían realmente salir del mercado. Pudiéramos decir que hasta cierto punto están desfasadas, en tanto que han quedado desactualizadas en términos de lenguaje, en términos de investigaciones que le den soporte, en términos de las mismas teorías que se han actualizado, mientras que las pruebas más modernas están basadas en estudios más recientes, pero tienen una barrera de acceso que es una barrera de tipo económico. Porque es una realidad que una persona que hace una licenciatura en nuestro país, que muchas veces tiene dificultades para pagar una mensualidad de 3,000 pesos, de repente tener que invertir 40,000 pesos en un solo instrumento, esto ciertamente representa una barrera. No obstante, la realidad es que nosotros, conociendo ante todo la información de que muchas de las pruebas que estamos utilizando están desactualizadas, realmente deberíamos diseñar algún plan para irnos actualizando hacia pruebas más modernas. A veces las personas tienen la idea de que si toman la decisión de capacitarse en psicometría, necesitan aprender cientos de pruebas, muchas pruebas. Por ejemplo, algunas instituciones le ofrecen diplomados y exaltan el hecho de que te enseñamos 80 pruebas, cuando la realidad es que es difícil que una persona en un lapso de menos de un año pueda aprender a utilizar 80 instrumentos de medición psicológica. Porque manejar un instrumento de medición psicológica implica no solamente conocer el instrumento, cómo se aplica, o sea, el proceso de aplicación, el proceso de corrección y el proceso de interpretación. No solamente eso, es necesario conocer la teoría en la que está basada ese instrumento. Porque en la medida en que yo conozco la teoría de base de ese instrumento, yo podré hacer una adecuada interpretación de ese instrumento. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa grande cuando, indagando, me encontré con el manual original del DFH, el test del dibujo de la figura humana, diseñado por Elizabeth Kopisch, porque nosotros tenemos acceso en el mercado dominicano al folletito que nos venden por ahí, un folletito que tiene como 30 páginas, pero el manual original tiene cerca de 450 páginas. Entonces, usted se preguntará, ¿y qué tienen esas 450 páginas? Bueno, tienen mucho más información que si el profesional que va a estudiar esa prueba las maneja, entonces podrá hacer una mejor interpretación, porque en la mayoría de los casos la parte que se ve afectada es la parte concerniente a la interpretación. Aplicar pruebas puede resultar sumamente sencillo en algunos casos. Por ejemplo, aplicar un test Caras, aplicar un Otis, aplicar un 16FP son procesos sumamente sencillos. Ahora, tomar la información que se obtiene de esos instrumentos y darle una interpretación ajustada a la particularidad del caso de la persona que hemos evaluado, esa es la parte difícil. Y para eso se requiere conocer la teoría de base. No basta con conocer los procesos de aplicación, corrección e interpretación del instrumento. Entonces, sí tenemos cientos de instrumentos en el mercado, pero más que querer conocer muchos de estos instrumentos, la visión debería ser profundizar en unos cuantos que se ajusten a nuestra práctica profesional. Porque de hecho, a la larga, difícilmente una persona en su práctica diaria utilice 80 instrumentos de medición. En la mayoría de los casos será un número mucho más reducido, y mientras más usted utiliza un instrumento, más dominio va adquiriendo de ese instrumento. Entonces, no es conocer mucho, sino profundizar en las pruebas que se conocen, y en relación a las pruebas más modernas, quizás diseñar un plan para ir cambiando esas pruebas más antiguas por pruebas más modernas que se adecúen a los tiempos actuales. Por ejemplo, sabemos que ahí está el 16FP diseñado por Cattell.
pero gracias a investigaciones más recientes, entonces sale la versión más actualizada del 16FP5, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca esa prueba? Justamente adecuar la evaluación de la personalidad a los tiempos actuales. ¿Y qué ha cambiado? Que la personalidad se vea afectada a cambios. Bueno, han cambiado muchas cosas. El lenguaje que se utilizaba en aquel tiempo no tenía un conjunto de términos y de palabras que se usan hoy día. Probablemente en aquel tiempo se utilizaban palabras que hoy día están en desuso, pero además las personas para las que se diseñó ese 16FP no estaban expuestas a aparatos tecnológicos. Hoy día un bebé nace y ya está pegado a aparatos tecnológicos. Y entonces hay una serie de terminología que invaden la manera en que nosotros vamos desarrollando nuestra personalidad distinta a la de aquellos tiempos. Entonces, la persona que hoy día pasa más tiempo con una pantalla, a diferencia de nosotros que jugábamos en la calle, necesariamente va a desarrollar una personalidad distinta. En la actualidad tenemos disponible una amplia clasificación de los instrumentos de medición. O sea, existen diferentes formas de clasificar los instrumentos de medición y dentro de cada una de esas clasificaciones uno puede encontrar distintos tipos de pruebas, porque hay pruebas para medir inteligencia, intereses, valores, aptitudes directivas, intereses. O sea, creo que dije intereses dos veces. Usted busca tipos de prueba y va a encontrar una lista sumamente larga. Entonces, esto representa un reto para los profesionales porque al momento de hacer una evaluación uno se pregunta, ¿y qué tipo de prueba utilizo? O a veces alguien me llama y me dice, mira, José, queremos hacer una evaluación y queremos conocer algo que nos permita entender y utilizan términos como ese algo. Y entonces uno tiene que escuchar todo el discurso para entonces analizar, déjame ver qué instrumento puede ajustarse a eso que en esta empresa dicen que quieren medir o que en este caso particular este colega quiere conocer. Entonces, a partir de ahí uno toma la decisión de, ok, este instrumento puede darnos esta información y esta información puede servir para la toma de decisiones mucho más enfocada. Hablaba de la actualización de los instrumentos. Entiendo que es una necesidad imperiosa, a pesar de que los instrumentos más modernos sean más costosos, pero se justifica en tanto que el tipo de información que obtenemos es mucho más valiosa. Por ejemplo, ustedes quizás han escuchado hablar de la escala Conners. La escala Conners fue diseñada, es básicamente un cuestionario diseñado con la finalidad de que los padres pudieran, los padres y los maestros, tener una apreciación acerca del comportamiento de los niños y a través de ese cuestionario se valoraban 4 aspectos. Se valoraba si había comportamiento oposicionista en el niño, que sería un tipo de comportamiento desafiante de la autoridad, comportamiento tipo agresividad, comportamiento de tipo cognitivo, dificultades cognitivas y la llamada escala Conners o el índice Conners de hiperactividad. Sin embargo, ese instrumento queda relegado cuando se sale al mercado la escala Sena y el llamado DP3, porque son dos instrumentos que no solamente miden lo mismo que evaluaba la escala Conners, sino que traen añadido un conjunto de variables más que permiten al profesional obtener mucha información acerca, acerca del niño adolescente que es evaluado. Entonces, por ejemplo, los profesionales que se dedican al ámbito de trabajo infanto-juvenil tienen necesariamente que manejar ese instrumento, porque me atrevo a decir que probablemente uno de los principales instrumentos de evaluación en el ámbito infanto-juvenil es el sistema, el SENA o el DP3 porque mide un conjunto de variables. La mayoría de las dificultades que los niños y los adolescentes pueden presentar son medidos por ese instrumento. Tenemos también en la actualidad, por ejemplo, hoy día, a diferencia de los tiempos antiguos, nosotros tenemos el aprovechamiento de los medios digitales. Yo recuerdo que cuando yo me formé en la universidad,
cada vez que uno aplicaba una prueba era todo el tema con las plantillas y parecía esto sumamente entretenido. Aplicar, por ejemplo, un CUDER y tomar las 10 plantillas una tras otra, a pasar plantilla por plantilla sobre la hoja para contar y luego hacer tantos cálculos. O por ejemplo el 16FP, que después que tú sacas los 16 factores primarios, tienes que tomar una hoja secundaria y hacer, por ejemplo, multiplicación, suma, resta, división, una locura. Igual con el MMPI, que tiene una hoja de análisis que hay que hacer muchísimos cálculos. Hoy día, si bien es cierto, usted paga por ese tipo de procesos porque hay sistemas informáticos automatizados, pero con un sistema automatizado usted extrae el informe mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la función suya como profesional de la psicología no consiste en estar haciendo cálculos. La función principal con el uso de las pruebas es interpretar los resultados y ofrecerle propuestas de solución a las personas. O sea que si hago una evaluación, la finalidad no es evaluar por evaluar o evaluar para llenar un expediente y crear un juicio acerca de la persona. Ay, mira, tiene tal cosa. Se supone que la finalidad de toda evaluación es poder ayudar a tomar decisiones. Finalmente, sobre la actualidad tenemos que hablar acerca de la adaptación a distintos grupos poblacionales. O sea que hoy día nosotros tenemos más que nunca instrumentos de medición que se adaptan tanto a personas no videntes, aunque el caso de pruebas adaptadas a personas no videntes hace mucho que está presente. Por ejemplo, cuando se diseñó el MMPI, se diseñó una versión para personas no videntes, lo mismo que cuando se diseñó la escala Wechsler de inteligencia, se diseñó una también pensando en personas no videntes, pero hoy día con los medios digitales se puede evaluar a una persona a la distancia. Hay instrumentos de medición que simplemente usted le envía a la persona un enlace y esa persona, no importa en qué parte del mundo esté, accede a ese enlace y responde a ese instrumento. Si bien es cierto que usted no controla todas las variables cuando se procede de esta manera, no es menos cierto que este medio facilita muchos procesos. Porque, por ejemplo, y voy a mencionar nuevamente la escala Sena y el DP3, instrumentos como este, que el profesor o profesora debe llenar un cuestionario, el profesor no se va a dirigir al consultorio del profesional. Y a veces hacerle llegar la hoja por medio de la madre, del padre, representaba un reto, pero en este caso simplemente a través del correo electrónico o del WhatsApp, usted le envía el enlace y la persona llena el instrumento. Estos medios digitales vienen con ciertos grados de exigencia. Por ejemplo, una vez que la persona abre el enlace, tiene un tiempo limitado para responder, pero el enlace también se vence con el tiempo. O sea, los enlaces casi siempre tienen una vigencia, me parece, de 24 a 48 horas. Esto justamente para reducir los riesgos y el mal uso que se pueda hacer de este tipo de medios. En síntesis, lo que quiero compartir en este sentido es que hoy día, si bien es cierto que tenemos acceso a muchas pruebas de muy bajo costo, porque estas pruebas ya vencieron su derecho de autor y están disponibles a costos de 200, 300 pesos, no es menos cierto que muchos de esos instrumentos deben ir saliendo del mercado. Y quien debe sacarlo del mercado somos nosotros, los profesionales de la psicología, en la medida en que vayamos haciendo la transición hacia el uso de pruebas más modernas. Porque cuando utilizamos instrumentos que tienen 70, 80 años y cuyas teorías se han actualizado, entonces nosotros estamos poniendo en desventaja a las personas que reciben nuestro servicio porque le estamos evaluando con instrumentos que probablemente no le van a dar la información más actualizada o más confiable que esas personas a la que requieren acceder para la toma de decisiones. Entonces, eso implica o implicará que probablemente tengamos que hacer mayores inversiones en temas de instrumentos de evaluación y eso implica que probablemente tengamos que incrementar los costos
de las evaluaciones que realizamos, pero eso va a redundar en que nuestros servicios sean mucho más actualizados. Cada vez que toco este tema, propongo siempre que los colegas que tienen menos recursos, una manera en la que pueden acceder a los instrumentos es asociándose en pequeños grupos y comprando los instrumentos como parte de un colectivo. Por ejemplo, es más fácil que 5 colegas compren un instrumento costoso a que uno solo lo haga y que se diseñen alguna manera de entre todos sacarle beneficio a ese instrumento, sobre todo si esos colegas tienen algún proyecto en conjunto, algún proyecto común en el cual trabajan. A las pruebas siempre se les saca el beneficio. El costo de la prueba es una inversión, no un gasto, porque cuando usted gasta 20,000 pesos en una prueba y usted cobra 4 o 5,000 pesos por una evaluación, en unas cuantas evaluaciones usted va a recuperar ese costo. Y lo bueno es que al tener su instrumento original, usted dará un servicio mucho más adecuado, pero tiene que aprender ciertamente a utilizar el instrumento. Claro, Juana aquí escribe que a la hora de evaluar también hay que tener ética. Eso es fundamental. La ética debe acompañar al profesional de la salud mental en todo su proceder, tanto en el uso de las pruebas como en su ejercicio sin pruebas. Ejercer de espalda a la ética es ejercer de espalda a la ley y por tanto ejercer en contra de los usuarios de nuestros servicios. En este punto me gustaría saber si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre esto que hemos estado conversando. El espacio está abierto para preguntas en este momento. ¿Preguntas? Sí, Juana y luego Shirley. Saludos, buenas noches. ¿Me escuchan? Juana, sí, fuerte y claro. Yo quisiera saber qué tendría que hacer un psicólogo para poder ejercer un ejemplo de la psicometría. Bueno, mira, las pruebas psicométricas se clasifican han sido clasificadas de manera internacional en 3 categorías. Categoría A, B y C. Y cada una de esas categorías está destinada a un grupo particular. O sea que en cada categoría se indica quiénes pueden usar esas pruebas. En la categoría A, tú te vas a encontrar un conjunto de pruebas cuyo peso psicológico es menor. Y por tanto, en esa categoría está destinada a que sean usadas por psicólogos, orientadores y técnicos en psicometría o también técnicos en orientación. Entonces ahí se mencionan el test ABC, el test Otis, ahí se menciona la encuesta de hábitos y actitudes de estudio, las pruebas de intereses como el PIP, el CUDER, entre otras. Entonces, un técnico en psicometría es una persona que tiene más de 2 años de carrera. Son entre 2 años y medio y 3 de carrera. O sea, que si ya tú has completado, digamos, el 70% de las materias de tu carrera, de tu licenciatura en psicología, ya tú tienes aproximadamente el grado de técnico en psicometría y se supone que ya tú puedes utilizar de forma libre instrumentos como ese. Tú puedes hacer una evaluación vocacional y tú no estás violentando ninguna ley. De hecho, el código de ética para el ejercicio de la psicología en nuestro país tiene contenida esa clasificación de esa misma manera. Es, como te digo, una clasificación internacional. Si tú haces una evaluación vocacional, tú no has violentado ninguna ley porque el código dice eso, que tú como técnico en psicometría puedes usar esos instrumentos. Pruebas de intereses, el test ABC, pruebas vocacionales, entre otras. Luego,
está una segunda categoría, que es la categoría B, que dice que son pruebas que solamente pueden ser usadas por psicólogos. Y ahí están los cuestionarios, por ejemplo, cuestionario de personalidad como 16FP, pruebas de inteligencia más complejas como el Raven de 48, PMA, entre otras. Entonces, incluso el MMPI también cae en esa categoría. Esas pruebas dice que pueden ser usadas solamente por psicólogos, o sea, deja de lado a los orientadores y a los técnicos en psicometría. Y finalmente tenemos la categoría C, y digo esto, que está ahí la categoría C, pero pocos la cumplen, que dice que las pruebas que están en ese renglón solamente pueden ser usadas por psicólogos clínicos. Ahí se mencionan todas las pruebas proyectivas, pero también se mencionan pruebas neuropsicológicas y pruebas más complejas para medir la inteligencia, por ejemplo, la escala Wechsler. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, el DFH, el test de la familia, son pruebas proyectivas. Basado en esa clasificación, solamente deberían usar las profesionales de la psicología clínica. Pero las pruebas proyectivas se le enseñan en la universidad y en la formación externa a todo el que estudia psicología. O sea que hasta un psicólogo industrial utiliza una prueba proyectiva. Claro, la usan muy poco en su práctica, pero la utilizan. Lo mismo pasa con la escala de inteligencia de Wechsler, que se le enseña en la universidad a los psicólogos escolares. Y muchos psicólogos escolares la usan, pero realmente la ley dice que solamente los psicólogos clínicos deberían usar ese tipo de prueba. ¿Por qué? Porque la base teórica clínica que tienen es muy elevada. Entonces, si tú, siendo técnico en psicometría, no te has graduado, quieres aplicar pruebas, la sugerencia sería que aunque la ley te da autoridad para eso, lo ideal sería que trabajes bajo la supervisión de alguien que sí tenga título y que ya tenga su carnet profesional, que esté afiliado al CODOPSI y que tenga su EC4 para validar la información que tú provees por medio de esos instrumentos y que tú vayas aprendiendo a utilizar los instrumentos, pero te limites a hacer evaluaciones únicamente de esos que la ley autoriza a que uses bajo el renglón de la categoría A. Entonces eso es lo primero. Ya luego que la persona es licenciado, puede aplicar pruebas. Lo ideal sería que lo haga pegado a esa clasificación, porque la ley 2201, que es la ley que está vigente para el ejercicio de la psicología en nuestro país, dice que para ejercer la función de psicología, de psicólogo es necesario tener grado de especialidad, pero eso es refiriéndose a dar terapia. La ley utiliza un lenguaje algo ambiguo, pero porque lo que se refiere realmente es a dar terapia. Una persona que es licenciado puede dar charla y puede hacer muchísimas cosas. Lo que no debería es dar terapia si no tiene nivel de maestría, plantea la ley. Ray Shirley y luego Elian. Ok. Cuando usted se refiere a los instrumentos utilizados en las evaluaciones psicométricas, ¿se refiere a, digamos, algún tipo de manual que presenta cómo hacer las preguntas o todo lo que tiene dicha evaluación? No entendí la pregunta. Si puedes, por favor, repetirla, a ver si... Ujú. Ok. Cuando usted se refiere a los instrumentos utilizados en las evaluaciones, se refiere como a un tipo de folleto o de libro que muestra cómo realizar las preguntas y en qué forma poderlas organizar para que la evaluación sea satisfactoria. Ok, si partimos de la idea de que la evaluación es un proceso mucho más amplio que el momento particular de la aplicación de una prueba, entonces nosotros tenemos tres medios principales para evaluar, que son la observación, la entrevista y los test. Entonces, cuando hablamos de observación, si la vemos como un instrumento, como una técnica, la observación debe enfocarse en aspectos particulares de acuerdo al contexto en que vas a evaluar. Por ejemplo, si tú eres asistente de un psicólogo, de una psicóloga, y ella te envía o él a un colegio a observar la conducta de un niño que
ha sido referido porque se pelea con frecuencia, ¿qué vas a observar? Tú deberías observar al niño, pero deberías observar el entorno, el contexto en el cual el niño funciona. Cómo se da esa interacción entre el individuo y su medio y a partir de cuáles circunstancias es que el niño muestra el comportamiento agresivo. Entonces, ese tipo de aspectos, no sé si esté escrito en alguna parte de que en eso es que debes enfocarte, pero en cada caso, probablemente aquello en que debas enfocarte será particular. Ahí hay un tema quizás de lógica, quizás un poco de sentido común. En las redes sociales, especialmente en Instagram, en los últimos tiempos, yo he estado viendo una publicidad de, no sé si de una sola institución o de más de una, que ofrece supuestamente un paquete de preguntas que sirven para las entrevistas. Yo no sé si esto realmente funcione. Yo no sé si sea cierto que alguien pueda darte algunas preguntas que tú puedas usar en consulta, porque cada caso es tan particular que tú no puedes llevar la pregunta como si fuese un, un saco, algo a la medida. O sea, algo que tú, no, un molde. O sea, una entrevista es algo tan fluido. Tú te encuentras con una persona y a partir de ese encuentro es que deben fluir las cosas. Por ejemplo, yo soy apasionado con las entrevistas psicológicas y yo creo que yo no he tenido dos entrevistas iguales. No logro pensar en dos entrevistas que sean similares y he tenido días en que he realizado hasta 5 entrevistas psicoterapéuticas y en cada una los manejos son muy distintos. Entonces yo creo que para ser buen entrevistador, pensando en esta pregunta de instrumento y de pregunta, para ser un buen entrevistador, uno debe desarrollar la habilidad de poder conectar con la persona que se tiene enfrente o con las personas que se tienen enfrente. Porque a partir de esa conexión, me parece, y es como lo siento, las preguntas van fluyendo sin que tú tengas que esforzarte demasiado. Al inicio puede ser un poco difícil, pero también pienso que cuando la persona que está empezando trabaja de la mano con un profesional ya más fluido y se deja acompañar y va viendo la temática, cómo ese profesional trabaja, poco a poco lo va desarrollando. Aunque al inicio le sea difícil generar buenas preguntas, pero luego tú ves que eso es algo que fluye tan natural como cuando, si alguna aquí ha tenido la oportunidad de conducir un vehículo mecánico, eso es una maravilla. Cuando estás aprendiendo, tú crees que es imposible, pero después que lo aprendes, te das cuenta que ni siquiera tienes que pensar. Tú te subes al vehículo y te traslada y después tú tomas conciencia de que no sabes ni siquiera cómo se hace porque no tienes que pensarlo. Eso ocurre simplemente. Sí. Entonces, no sé si con eso pude haber respondido tu inquietud. Elian, Buenas noches, maestro. Es como bueno, una pista más diría. Ya como usted hablaba sobre como las pruebas que están baremadas, en realidad, como usted ha dicho, hay pruebas que nosotros las utilizamos que no están baremadas para, por ejemplo, Latinoamérica o República Dominicana, pues en el caso de el 16FP hay preguntas ahí que no están baremadas para nosotros que somos de República Dominicana, sino que son para España y países que no tienen como la destreza, diría, para sacar la evaluación que nosotros debemos buscar aquí en República Dominicana, sería el caso. Pero, pues, por ejemplo, diría un caso de una prueba que sí he aplicado y que quizás muchos de aquí la han aplicado, que sería el MMPI 2 pero baremado, o sea, que sería con un código. La que es ujú, con un código que fue de una compañía que la aplicamos, pues esta sí para preguntas de Latinoamérica,
sea, preguntas relacionadas a lo que buscamos, como los síntomas, que te dan los resultados en realidad de lo que tú estás buscando, no como en algunos tests que aunque sean preguntas, pero no están como baremados lo que en realidad buscamos aquí en República Dominicana. Hasta aquí. Sí. Sí, realmente mira, ahí hay dos temas diferentes. Uno es el tema del uso, la adecuación al lenguaje, porque una cosa es la adecuación de la prueba al contexto y otra cosa es la adecuación de las normas. Por ejemplo, en algunas pruebas de las que EPSI, en República Dominicana tenemos EPSI, evaluaciones psicológica sistemática, algo así, que es la empresa que dirige Luis Domínguez. Es una de las pocas empresas que ha hecho estudios para la validación de algunos instrumentos aquí a nuestra realidad dominicana. La mayoría de las pruebas no están adecuadas a nuestra realidad, o sea, las trabajamos porque se requieren investigaciones y esas investigaciones son costosas. Sin embargo, la adecuación al lenguaje es otro tema que es yo diría que el principal, porque sí, hay pruebas que tienen unos términos y unos lenguajes que realmente discrepan mucho de nuestra realidad. Angelita Montero, Buenas noches. buenas noches. Eh, Refiriéndonos a los test y de acuerdo a lo que usted mencionó ahorita, que cada uno, o sea, tiene su área. Por ejemplo, el cuatrimestre pasado el maestro nos mandó a comprar diferentes test. Por ejemplo, el PMA, que este mide las habilidades mentales primarias. También estuvimos con el TRDA, de test de razonamiento diferencial aplicado. El OTIS, que mide la inteligencia general. O sea que cada uno tiene su, ¿cómo le podremos llamar? Mide una capacidad. Gracias. A la orden, sí. Yo pienso que conocer todos esos instrumentos es bueno. Eh, Mientras más conocemos, eso nos va dando la apertura a ir discriminando que sí, que no. Pero sí, tenemos que ir enfocándonos hacia esa parte, hacia la discriminación de con qué nos quedamos y qué soltamos. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, este es el momento para hacerla. Ya estamos cerrando. Y ante esa pregunta que ustedes ven ahí en pantalla, ¿qué nos dicen las evaluaciones? ¿O qué nos dicen los resultados de las evaluaciones, más bien? Muchas veces, y esto ya lo decía en la parte introductoria, las personas se enfocan en la parte negativa de unos resultados, en las carencias, en las debilidades. Sin embargo, cuando uno tiene una evaluación que nos dice que una persona es tímida, que es reservada, no nos está diciendo que eso sea malo. Ser tímido y ser reservado no es malo. Todo va a depender de las circunstancias en las que esas características estén presentes. Lo mismo que si una prueba nos dice que una persona tiene un nivel de inteligencia bajo, solamente nos está dando una información parcial de ese individuo porque eh, una de las definiciones más adecuadas de qué es un test es una que propone Anastasi, que dice que un test es una medida, déjame ver el término, dice es una medida de una muestra del comportamiento. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de un tipo de capacidad. Y una persona que no es muy inteligente en términos intelectuales probablemente tenga otras habilidades que no la estamos midiendo y la estamos pasando por alto. Entonces, toda evaluación debería enfocar las habilidades de los sujetos, que es aquello que puede ser aprovechado y que por tanto puede potencializarse. Ya la última pregunta que tenemos por aquí de Liz Vanessa, como psicólogo clínico graduado recientemente, o sea, sin experiencia laboral, ¿cómo podemos adquirir experiencia y buscar un trabajo en nuestra área? La parte que le voy a decir, y luego Ana, docente, Liz, no sé, cada circunstancia es particular.
Yo creo que una de las mejores formas en que el psicólogo clínico puede insertarse en el mercado laboral es haciendo un voluntariado o trabajando, no sé cómo esté el mundo de las ONG, a veces insertándose en alguna ONG. En mi caso particular, yo tuve la oportunidad de iniciar como voluntario en una institución en el año 2001. En esa época todavía era estudiante, llegué a una institución a hacer una práctica de la universidad y cuando terminó la práctica me quedé allí como voluntario porque me dieron la oportunidad. Y después de estar unos meses trabajando de gratis, cumpliendo horario de gratis, entonces surgió una oportunidad y empezaron a pagarme. Me pagaban 3.000 pesos y se me iba casi todo en pasaje. Y después de estar un año allí, entonces me enteré de un colegio en que necesitaban un psicólogo y aunque yo era psicólogo clínico, pero en esa institución en que estaba como voluntario, yo hacía de todo un poco. Y fui a ese colegio y apliqué y conseguí el trabajo porque necesitaban a alguien que tuviera experiencia. Y como yo tenía un año de experiencia, delante de mí la directora del colegio llamó al otro lugar y por la buena referencia que le dieron me contrató al instante. Entonces, el precio que yo tuve que pagar fue ese, el de estar de voluntario, pero en ese momento de mi vida, mis circunstancias me permitían hacer eso. Si fuese en este momento de mi vida, yo no podría hacer un voluntariado porque con los compromisos que tengo hoy día no podría. Entonces, cada persona tiene una realidad de vida y debe ver si dentro de esa realidad puede intentar regalar su tiempo. Eh, y otro ejemplo, hace unos años atrás, creo que algunos 5 o 6 años, sé que fue cercano a la pandemia, como 1 o 2 años antes de la pandemia, una colega del área industrial me escribió preocupada porque ya ella llevaba 2 años de haberse graduado y no había podido conseguir trabajo. Y entonces yo le comenté algo que había leído en un libro que una persona decía, y bueno, le comenté esa experiencia mía y algo de un libro que una persona decía, un profesional, que usted quiere trabajar, vaya a una empresa a la que usted quiera y ofrézcale trabajar de gratis. Y si, no es verdad que después que usted lleve 3 meses trabajando de gratis, si ellos ven que usted vale la pena, no es verdad que lo van a dejar ir. Entonces, claro, eso es una lotería porque tú no sabes qué va a pasar. Sin embargo, ante esta idea, ella preparó su currículum y al día siguiente comenzó a llevar su currículum a empresa. O sea, salió con la idea de llevar su currículum a empresa, ofrecer su trabajo de gratis. Y al primer lugar donde fue, la aceptaron. Imagínense, va a trabajar de gratis. O sea, mire, yo quiero trabajar, no me tiene que pagar nada, yo cubro mi pasaje, yo cubro. La aceptaron porque yo lo que quiero es experiencia. Y antes de que se cumplieran los 30 primeros días, la contrataron. Entonces ella me escribió contenta, feliz, para agradecerme por la idea. Sin embargo, ¿qué pasó? Que la contrataron antes de que ocurrieran, de que se cumplieran los primeros 30 días. Algo vieron en ella que no quisieron dejar ir, porque no es solamente ir a regalar mi tiempo, es que si lo voy a hacer, tengo que hacerlo con la mejor voluntad, con la mejor disposición, que la gente vea en mí un valor que no quiera dejar ir, porque si yo voy y ofrezco mi trabajo de gratis, pero voy con mala gana, voy con malas actitudes, empiezo a tener conflictos en el lugar de trabajo, me estoy quejando, entonces no va a pasar ese milagro. Esto no es una fórmula de que si usted lo hace va a obtener el resultado deseado, pero algunas personas lo han hecho así y han tenido ese resultado. Ana Nocente, tiene la palabra Ana. La pregunta que yo le iba a hacer, ya usted habló sobre eso, acerca de que, por ejemplo, yo soy recién graduada, soy psicóloga escolar, pero ya usted se refirió a eso, que riegue currículum y ofrezca trabajar gratis. En mi caso,